¿qué tal? Bienvenidos a Más allá del hashtag con su anfitriona Luisa Maldonado, a.k.a. Me Gusta Pushin, a través de Ocio Solar. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Pues es un gusto tenerles a todos una vez más aquí en Más allá del hashtag en este su segundo capítulo. Tenemos una gran invitada el día de hoy, Carmen Paz, médica. Paramédico, también soy paramédica, algo diferente tal vez, un poco cerrado para las mujeres, pero aquí andamos también, haciéndole a todo un poco. Bueno, pues ella es una antigua amiga de secundaria. Hace un rato que no nos vemos. Aquí seguimos, la amistad continúa, la verdad. Continúa cuando las personas son bellas y valen la pena, ¿verdad? No queríamos combinarnos, fue algo inesperado, pero creo que hace esto un momento más especial, el reencuentro, Sí. la amistad vieja. Créanme Totalmente. que hace unos años nosotras estábamos justo aquí grabando un tutorial de cómo hacer un perfume. Sí, oye, es cierto. Para una clase de química, creo que era, no recuerdo. Sí. Y ahora estamos aquí hablando un poquito más sobre un poquito de cosas más personales. Así es. Pues déjenme contarles de qué trata el capítulo 2, el episodio 2. Medicina y cuerpo femenino. Esto incluye a mujeres cisgénero y a personas con vulva. Obviamente sabemos que este es un espacio. Quiero dejarlo muy en claro, después del episodio anterior. Este es un espacio totalmente trans incluyente. Aquí no tiene por qué cuestionarse en ningún momento la inclusión de personas trans, hombres o mujeres trans o personas no binarias. Quiero dejar eso en claro. Bueno, ¿por qué se nos diagnostica con dificultad? Entonces, yo estuve investigando, Carmen, Un poquito, entrando en el tema. un muchote. Un mochote es un mundo, sinceramente. El cuerpo de la mujer, en mi opinión, es un show. Más que la de un hombre, es todo un show. Uy. ¿Por qué? Porque una mujer sufre más cambios, tiene diferentes etapas en la vida, muchos pubertades, se dice que tenemos doble pubertad, al momento de unas empiezan a los 10, 12, 15 años y otro hasta pasar a los 30 y luego llegar a los 50, que es la menopausia. Es un gran cambio en el que sufre la mujer, la verdad. Sí, mujeres o incluso personas que tienen tratamientos hormonales o personas con vulva que deciden no pasar por tratamientos hormonales, porque también obviamente es aceptable que haya personas, hombres trans, que no quieran pasar por tratamientos hormonales más que los que ya sufren por sí solos, ¿no? Por sí solos todos estos cambios. Entonces, dijiste que investigaste. ¿Qué investigaste? ¿Qué leíste? ¿Qué leí? ¿Qué te llamó la atención? Muy bien, Un pues poquito. mira, fíjate, sobre todo leí que aquí en México de entrada, Ujú. ni siquiera, o sea, apenas en INEGI salió por primera vez dentro de los primeros 10 lugares que las mujeres también tienen una tasa de mortalidad alta por infartos. Sí. Y ni siquiera se sabe del todo bien todavía cómo se presentan esos síntomas Ajá. en una mujer o un cuerpo femenino a comparación de un cuerpo masculino que lo diagnostican de inmediato. Leí Ok. mucho al respecto en una nota de ¿cómo se llama? De BBC. Esta fue una nota obviamente sobre pues el mundo occidental, sobre estadísticas americanas, que hablaba sobre cómo más del 50% de las mujeres tienen que pasar a través de múltiples diagnósticos, a veces más de 3 o 4 doctores, para llegar su diagnóstico específico, Okay. al diagnóstico que es, y que los hombres a veces al segundo o a veces al primero, ¿no? O sea, los hombres no suelen, el 30% de los hombres... No pasa tanto por este martirio de llegar a un diagnóstico, de pasar por exámenes.
Sí, es todo un show, principalmente y antes que nada de empezar a contestar todo esto, un poquito las dudas, quiero aclarar que todo esto es en base a mi experiencia, a base de mi estudio, a base de todo lo que he tenido que vivir en estos años de travesía estudiando medicina, estudiando paramédica, o sea, haciendo todo esto. Pero también hay que aclarar puntos que al menos tanto en Latinoamérica hay mucho la falta de información sobre tu cuerpo. Claro. Entonces, a veces que una mujer se quiera diagnosticar o que tenga dudas de algo, termina yendo con otro doctor porque no sabe o no conoce lo que su cuerpo necesita o lo que su cuerpo en ese momento es lo que hay. O sea, muchas personas se van con se le dice médico de primera instancia y a veces esos médicos no derivan a lo que se necesita. Entonces, ahí desde ese punto es cuando empiezan los problemas. Ahora, una mujer también es un poquito más difícil de diagnosticar en ciertos casos por los mismos picos que tenemos las mujeres. Nosotros tenemos un ciclo menstrual. En este ciclo menstrual, desde el día 0 o día 1, hay cierto nivel de hormonas. Al llegar a la mitad de este ciclo, estas hormonas vuelven a cambiar. Y al llegar al final o en la regla, estas vuelven a cambiar. A veces, si te dicen, no, es que necesito que te hagas tal laboratorio para llegar a tu diagnóstico, muchos doctores no toman en cuenta el en qué etapa está la mujer. Si recientemente tal vez ha parido o está tomando anticonceptivos o está en algún tipo de tratamiento también de la piel, no lo toman en cuenta y a veces eso hace que la mujer pues tenga más problemas para llegar a un diagnóstico. Y no lo toman en cuenta totalmente por una mirada, patriarcal que hay dentro de la medicina. Yo diría, siendo nieta de un doctor, esa es mi experiencia. Mi abuelito era doctor y mi abuelito todo el tiempo menospreciaba mis síntomas muy cabronamente. Abuelito, te amo, te amo. Sé que no me vas a jalar las patas porque donde sea que estés ya te dieron tu buena regañada, pero hacían menos estos síntomas. Y me ha pasado con un chingo de doctores. También por eso tomé yo la decisión, por ejemplo, de no volver a ir con un ginecólogo, hombre. Yo siempre, bueno, antes de continuar con lo anterior, siempre recomiendo ginecología, que tú te sientas cómoda. Muy importante, si tú tienes, no sé, es que el ojo de loca no se equivoca, o sea, si tú ves una pequeña red flag, dices, no me siento a gusto porque es tu intimidad. A veces los estudios, los exámenes, las cosas que te hacen, los ultrasonidos, a veces hay ultrasonidos transvaginales que te introducen algo por la vagina para poder observar mejor toda la cavidad en diferentes ángulos. Pues tú tienes que sentirte confiada y a veces estos procedimientos no son cómodos. O sea, se tienen que hacer, no te buscan hacer el mal, pero no son cómodos. A ver, tú tienes que estar desnuda frente a tu doctor, doctora, lo que tú elijas. Entonces, eso de inicio. Yo la verdad adoro a mi ginecóloga, me hizo amar un poquito mi cuerpo, me hizo entender mi cuerpo con los diferentes cambios que tuve. Pero ahora, muy importante y lo que mencionabas de tu abuelito, de que hacía menos tus síntomas. Hace unos años hice una investigación hablando sobre el síndrome del ovario poliquístico en relación con las mujeres, el estrés y en estudiantes de medicina. Algo que me di cuenta es que no muchas mujeres, incluso si son médicas, si son estudiantes o están en este ámbito, normalizan demasiado diferentes síntomas. Por ejemplo, creen que es normal que les baje más de 7 días. No, te tiene que bajar de 3 a 5 días. Creen que es normal que te tumbes de dolor, que estés insoportable. No es normal. Sí te tiene que doler, pero ¿qué te digo? Un 2 de 10 en una escala de EVA. Ese dolor es que son señales que el cuerpo te da
para decir, oye, no estoy bien, porfa, ven a ayudarme, oye, por favor, regúlate esto, oye, hay algo que te está sacando de tus hormonas de control y está haciendo que te baje de más, que te duela de más. No es normal que te salgan los coágulos que normalmente mencionamos, tampoco es normal. Está muy normalizado todos estos síntomas y todavía hay personas, familiares, mujeres en especial, que te normalizan esto y tú dices, oye, no, espérate, escúchame, te estoy hablando, o sea, no, no es normal. Por eso muchas mujeres tienen quistes o síndrome de ovario poliquístico sin saber que lo tienen. Y ahí fue cuando empezó mi investigación. O sea, en la escuela me di cuenta que muchas mujeres se les veía, y no es por hacer menos, pero se les veía el cuello negro, como sucio. Muchas veces lo relacionan con la gordura o los cuerpos diversos. No, créanme que no tiene nada que ver con tu cuerpo, de que si seas gordita, que si seas flaquita, no, pero en la mayoría se relaciona. Esto lo relacionamos con la resistencia a la insulina. Y a veces en mujeres que están en edad reproductiva es un signo que nos indica que puede haber resistencia a la insulina, pero no por el hecho de la mala alimentación, no por el hecho del peso, no, sino por el síndrome de ovario poliquístico, porque una de las cosas que te genera es la resistencia a la insulina y que tu metabolismo se vuelva más lento. Yo no sabía eso, ¿eh? Wow, o sea, yo... Obviamente, ustedes saben que yo también aquí, ese es un espacio anti-gordofobia. Desde mis redes sociales lo he hablado un chingo. Yo saben que estoy totalmente en contra de que te pesen en cada pinche cita, que me parece totalmente... Creo que hay muchos que lo han dejado de hacer, pero... En el IMSS no. IMSS, ¿me oyes? ¿Me estás escuchando? ¿Por qué me pesas? Hay veces que sí tiene relación, sí, pero creo que al menos con referente al peso, ya esto quedó muy atrás, porque antes se tomaba en cuenta el peso por altura, eso es lo que debes de pesar. No, ya no. Se toman en cuenta otros factores, estilo de vida, genética, complexión. Les pongo de ejemplo, yo hace unos años, perdí, he de admitir que no fue por decisión propia, perdí aproximadamente unos 30 kilos. Yo estaba muy delgada, me generó una dismorfia corporal muy fea, pero para ciertas personas cercanas a mí era como, wow. No, deja tú, yo seguía siendo la gordita. Y yo pesaba menos que estas personas. O sea, estas personas siempre han sido de complexión súper delgada, han estado siempre en mi vida. Yo llegué a pesar menos que ellas, yo llegué a ser más skinny, o sea, la ropa nos quedaba igual. De kilos, yo llegaba a pesar hasta incluso 5 kilos menos que ellas. Pero cada vez que yo quería que, ay, préstame esta ropa, o ay, mira, vamos a hacer esto. No, porque tú estás gordita. Y yo le decía, oye, peso menos que tú, como que yo estoy gordita. Eso es a lo que me refiero. Es diferente complexión, es diferente genética, es diferente, todo cambia. A veces el peso sí nos da indicios de ciertas cosas, que el cuerpo está mal. Si supongamos que en un mes, 2 meses subes o bajas de peso muy rápido, sí, claro. Sí dices, oye, espérate, como que algo está mal. Pero también es un indicio de doctores, porque nosotros desde que vemos al paciente venir entrando al consultorio o venir entrando al hospital, nosotros ya lo estamos analizando, vemos su caminata, vemos a veces su vestimenta, vemos a veces de que, ¿cómo te digo?, sus expresiones, su cuerpo, no por mal, sino que ya estamos en un proceso de analizarte todo para saber el por qué vienes o qué vienes o tal vez cuáles son los factores de riesgo que tú puedas tener por tu ambiente. No sé si me voy a entender un poquito. No, sí. Entendible y qué bueno que tomen en cuenta pues todo, ¿no? Los que lo tomen en cuenta. Sí, hay muchos que ya de plano... Yo la verdad llegué a ver doctores que atendían pacientes, supongamos, de problemas de rodillas o problemas de tobillos o que ay, me duele la espalda, se me dificulta caminar. No investigaban más allá del, de seguro hacía ejercicio en su vida o fue deportista o no, solo lo ven de complexión amplia y dicen, es que el peso. Ajá. O sea, a veces créanme que el peso no tiene que ver, a veces tiene que ver otros factores que la verdad es que no.
Y yo sí le decía, a ver, madrecita, no se me preocupe, hay que revisar si es otro factor o si sí es el peso, pero no hay que cerrarnos solo en una sola cosa o en un solo factor o diagnóstico. Y eso aplica también a, no hay que cerrarnos solo en que pues el paciente tiene un cuerpo femenino o tiene vulva, ¿no? O sea, que es el objetivo principal de este episodio, ¿no? Entonces, ya que hablamos un poquito al respecto de esto, de experiencias propias y todo esto, sí, si quieres agarrar el micro, porque pues ahorita te va a tocar hablar a ti. Más, todavía más. Es que me encanta siempre hemos sido muy platiconas las dos, o sea, sí. la verdad. Pero me encantan las invitadas que hablan mucho, ustedes saben. Bueno, tú al ser estudiante de medicina, ¿suelen explicar los parámetros de diagnóstico para cuerpos femeninos o solo explican uno en general? Ok, bueno, siempre hay... De inicio hay que tomar en cuenta que la medicina lleva siglos estudiándose, ¿no? Es de las carreras yo creo que más viejas que siempre han existido, siempre han ido evolucionando, tienen otros nombres, etcétera, ¿no? Uh-huh. La mayoría de nosotros estudiamos con libros de anatomía viejos o que son ediciones relativamente viejas. Si hay como un tipo de cuerpo específico o skinny, si le quieren ver hasta cierto punto, no solo skinny, o medios. Siento que es el hombre blanco occidental u europeo promedio, porque yo me he echado un vistazo a los libros de mi abuelo. Ay, yo he visto esos libros, están preciosos. Desde hace años yo me los quería robar, pero no puedo, la verdad. Y sí, totalmente, o sea, sí es la típica imagen y todos tienen la misma imagen. Sí, pero por ejemplo, ya cuando entras en una patología o estás estudiando una patología, una fisiopatología, una enfermedad en específico, ya cambia un poquito esta imagen, ya te ponen las características. Y entiendo en parte el por qué lo hacen de esta forma, porque es lo que la sociedad lo ve normal, lo que tienen normalizado, para que hasta cierto punto, cuando tú llegues a ver algo diferente, lo notes al instante. Pero sí hay libros que al menos de medicina que se han actualizado o que han salido más recientes que sí son, ¿cómo te explico? Que cambian todos estos dibujos. Tal vez la forma del cuerpo no cambia tanto porque necesitan un modelo básico para poder identificar rápido las cosas, pero sí cambia la altura, las complexiones, el estilo de piel. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de unos libros muy famosos, se llaman los libros de Netter, la anatomía de Netter. Este es un amplio desde que tiene libros hasta que tiene flashcards, pero sacó una edición de libros que son para colorear. Oh. Entonces tú estás aprendiendo del libro de anatomía, pero estás... O sea, yo creo que para los más didácticos, ¿no? Sí. O si lo quieres ver o estudiar simplemente sin color o sin características específicas. Y ya tú te encargas a tu imaginación de la forma que tú quieras aprender. Es la forma en la que tú quieras estudiar. Claro, si así tú te metes de que a diferentes páginas de estudio, sí tienes diversidad. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Yo usaba mucho para estudiar la plataforma Lecturio, que es como un Netflix de medicina, o bueno, así lo describiría un poquito. Okay. Y es así, desde que te pone todos los videos, o te pone todas las clases, o todas las imágenes, son diferentes razas, son diferentes etnias, son diferentes cuerpos, o sea, ya es algo variado. Okay. Pero esta plataforma es una plataforma americana, no es una o sea, no está al alcance de todos. No, de hecho es una plataforma, ciertos videos o ciertas clases, ciertos resúmenes, son gratis, pero si tú ya entras más de fondo en esta aplicación tiene un costo y no es barato, o sea, obviamente yo sí lo pago. No, pues sí, pero... porque te interesa, pero a ver, vamos a pensar en el típico señor doctor del IMSS, ya no son médicos familiares, ¿cómo se llaman? Médicos... No, sí, familiares no, ya no les dicen generales, se les dice familiares, ¿no? Ah, ¿entonces es familiares? Ajá, o sea. Es que recientemente me explicó una persona que trabaja en el IMSS, para no chivatearlo, que no les gustaba que les dijeran médicos generales, creo.
que porque se No. sentían así como que no tenían especialidad y ahora ya tienen su especialidad, son médicos familiares. Pero bueno, De hecho, muchas de las veces dentro de estas instituciones les conviene más tener este tipo de especialidad que es como un general más, un poquito más amplio, por decirlo de alguna forma, porque les aumenta el sueldo. O sea, si tú entras como especialista, no importa la especialidad que sea, el sueldo aumenta. Y hay muchos que para poder tener un puesto directivo les piden a fuerza una especialidad. Entonces Ya. toman este tipo de especialidades para poder seguir ejerciendo algo directivo. entiendo. Bueno, pues total. Imagínense el típico médico familiar que ustedes ven que ya tiene como unos 40 años, que ya se nota que está cansado de estar viendo pacientes toda la mañana. Entras tú, una persona de cuerpo femenino con vulva, o que está pasando por procesos hormonales, y pues le dices, ¿no? De que, quién sabe qué, me duele aquí, me duele allá. Y nomás te dice que no, pues tómate ketorolaco cada vez que te duela. Así me hice yo adicta al ketorolaco. Cuando yo era adolescente, de 12 años, mis cólicos eran insufribles. Mi abuela, no les va a mentir, me observaba retorcerme en la cama. Una niña de 12 años, retorciéndose y tomando ketorolaco cada vez que le dolía. Era su solución rápida. Ajá, ¿no? Entonces justo creo que, o sea, qué padre que hay estas plataformas, pero qué horrible que siga habiendo tanta patriarcalidad que no les permita acercarse a ello. Y también, por ejemplo, lo veo desde el lado de como mamá, en el momento en que tuve mi bebé, yo voy a ser honesta. La primera persona con la que llegué era el típico pediatra que te decía que si no hacían popó, que le metieras un senócido. Lo cual, desactualizadísimo. No le metan senócidos. ¿Cómo se llaman? No. Estimulación, dices tú. Sí, que le metieran unas de esas cositas de como de cera para que les, o sea, no, los senócidos son otra cosa. Me Y yo así confundí. de que- Los senócidos, y ella así de que Y yo, sí, síguele, amiga, síguele. no, los senócidos son las pastillas de como tipo ciruela para hacer popó. Olvídenlo. No, que les metieran ¿cómo se llama? ¿Un enema? No un enema. Pues de los palitos que esos que te venden así como de cera que para que les metas a los bebés. ¿Me lo juras? Ni yo lo había escuchado. Bueno, pues hay muchos pediatras que, ese pediatra en ¿En específico, serio? con el que, No manches, por ejemplo, mi bebé al principio, en los días en que estuvo conmigo, pues no estaba haciendo popó. Entonces, le hablamos a ese pediatra. Nos decían, no, pues métanle un supositorio. Ah, supositorio. Métanle un supositorio. Y yo así de que, no. Yo leí por meses durante todo mi embarazo y sé que el supositorio no. No, vamos a llevárnoslo con otra pediatra. Fuimos con una pediatra muy buena, asesora de lactancia aparte, y ya, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, todo esto de no querer actualizarse, a mí me parece... a veces creo que muchos se quedan estancados Ajá. que yo les pongo un ejemplo con un tío mío que arribita, besitos, ¿no? Ya le regañaron también. Ya también ya lo agarraron de las greñas, yo creo. No me vengas a agarrar los pies, te quiero mucho. Él, era cirujano. Él era cirujano, muy bueno, la verdad, pero usaba ya métodos muy viejos. Cuando yo entro a medicina, quiero aclarar que yo fui la primera nieta de primos, o sea, de nieta de, ¿cómo se dice? De primos, de muchos familiares. De muchos familiares, o sea, de Ajá. primos hermanos, de primos segundos. Yo fui la primera de mi generación de familia, pues, en estudiar medicina. Y a mí siempre me llamaba mucho la atención. Entonces, en cuanto tuve la oportunidad, fue de, tío, pero esto, tío, pero lo otro, pero ¿por qué haces esto? Oye, no, mejor esto, o sea, tratando de
conocer más, investigar más, porque yo sí había visto estos procedimientos, sé que ya no se hace. Este tipo de ligadura o este tipo de sutura sé que ya no se hace. ¿Por qué se sigue haciendo? Porque no se quieren seguir actualizando. No, yo ya me jubilé, yo ya no me estoy llevando a lo privado. No, yo ya llevo esto, no. O sea, ya es como que hay mucho conformismo y eso no lo veo un poquito más por el hecho del tipo de persona. Porque hay muchas personas conformistas. Veo compañeros que la verdad no quieren seguir aprendiendo, que no quieren seguir desarrollándose. Admito que hasta cierto punto yo me volví conformista, pero creo que fue un poco del ambiente en el que estaba en ese entonces, que fue un ambiente tóxico. Entonces, pero ahora estoy bien, deseo más, deseo aprender y ahora creo que ya no tengo nada ni nadie que me obstaculice el seguir desarrollando mi carrera. Eso es Muy importante. Eso es muy bello. Me alegra mucho eso por ti. Sí, creo que no te das cuenta de lo mal que estabas hasta que te alejas y te desintoxicas de toda esa gente tóxica, de todas esas personas tóxicas. Y créanme que a veces esa persona es tu misma pareja. La verdad. ¿Saben lo bonito que sentí cuando llegué con mi amiga después de mucho tiempo que me dice, amiga, te veo fabulosa, te veo brillar, te veo... Y siento tan bonito porque ahora la gente me lo dice. Sí. Y es cuando digo, güey, estaba en algo o con alguien que simplemente me apagaba. Me quitaba las ganas de, los sueños de crecer. Y no sé, ahora siento bonito. Y también mi amiga la veo y la veo brillar, la veo ser y digo, güey, yo quiero. Quiero ser, ya soy. En eso estamos. Estamos reconstruyéndonos, la verdad. Reconstruyéndonos, definitivamente. Oye, mira, yo tengo aquí un dato muy interesante en el cual esa misma nota de BBC menciona que toma usualmente hasta 50 años después que los mismos estudios realizados en hombres sean realizados en mujeres o personas con vulva. Sí. O sea, hay veces que prefieren hacer su investigación o por lo general en lugares donde todavía se tienen ciertas, no decir creencias, sino yo diría la palabra anticuado, que prefieren hacer sus estudios de campo, de investigación en hombres que en mujeres, hasta que de repente casualmente algún doctor se dé cuenta, oigan, como que, ¿por qué también pasa acá? Ajá, ¿y por qué pasa distinto? Porque es igual, pero esto cambia. Porque es diferente. Porque nadie investiga más allá. Yo les pongo de ejemplo la investigación que hice del síndrome de ovario poliquístico. Nosotros nos encargaban hacer investigación cada semestre. Y todos mis compañeros agarraban casos de pacientes masculinos o agarraban de cirugía, o sea, temas de cirugía, temas de trauma, pero yo me di cuenta que muy pocas personas entraban directamente a la ginecología. Entonces, cuando yo noto esta diferencia en mis compañeras, empiezo a preguntarles, oye, ¿tenías estas, se llama acantosis nigricans, es la palabra médica? Sí, los rollitos como si fuera tierra. Como si fuera mugrecita como si se le separara la piel, pero que se ve más oscura. Como si la piel se pusiera durita, no sé cómo decirlo, como a veces puede llegar a verse lodo, como ya en casos más avanzados. Y yo le decía, oye, ¿siempre lo has tenido? Ah, no manches, no me había dado cuenta. Y ya les preguntaba un poquito más a fondo, oye, ¿y cómo andas de tu regla? ¿Cuánto te baja? No, pues 7, 9 días. Oye, ¿cómo te baja? O sea, ¿qué cantidad? No, pues bastante. En medicina entre mujeres, la verdad ya es menos un tabú, pero me gusta esa sororidad de darnos consejos para llevar el día a día de tu regla en la universidad, en el hospital. ¿Por qué? Porque por la mayoría de las veces lo que es la escuela, lo que es el internado, a veces el servicio social y la residencia, sigues usando blanco. ¿Y sabes lo difícil que es usar blanco? Y saber que estás en tus días es una de temor, ¿sabes? Entonces ya entre mujeres es pasarnos consejos de que mira, doble toalla, una adelante, una atrás, usar licra, o sea, de que buscamos la forma de tratar de ocultarlo.
Pero es el punto, ¿por qué lo ocultan? Ajá. Fue cuando me di cuenta que muchas mujeres no hablaban al respecto de. Y dije, ¿por qué si el síndrome de ovario poliquístico o los quistes en ovario son tan comunes que hasta cierto punto es normal tener quistes en el ovario, es sano? Yo tengo uno. Yo ya me los quitaron todos. ¿Por qué no hay una investigación al respecto? Y más centradamente, al menos yo en ese momento, en estudiantes de medicina. ¿Qué fueron los factores que ellas llevaron a esto? Porque sí, hablaban de cómo el estrés afectaba a hombres en medicina. ¿Cómo es esto? Ah, no, pues yo me meto al gimnasio. No, que yo lo que hago es dormir. No, que el alcohol, que las drogas. Hay un estudio de medicina, esto ya de parte de Inglaterra. Muy No, pocos. no me acuerdo de qué organización era, pero hablaban sobre las adicciones en estudiantes de medicina. Estas adicciones, y más en hombres, quiero aclarar, esto se centró más en masculinos. Claro, porque las mujeres de entrada desde pequeñas estamos... Creen que nosotras no, o sea, tú eres que señorita, tú debemos... te quedas quietecita, tú no tomas, tú no fumas, tú no haces. Y aparte se tiene un entendimiento de que no importa qué pase, tú como mujer tienes que aguantarte el estrés por ti sola. Y encuentran adicciones de otro tipo. A eso es a lo que voy. Sí. Hay otro tipo de adicciones. Por lo menos lo que se mencionaban en estos estudios, los hombres lo que hacían era gimnasio, dormir, alcohol, drogas, el café, cocaína, bueno, diferente tipo de drogas. Y es que yo conozco muchos doctores bien cocos, lo siento. Para mantenerse despiertos, dice tú. Sí. Yo vengo de posguardia, ¿eh? Y fresca se ve. Y fresca, bueno, toda una se cuida. Mi abuela skincare en la guardia, ¿no? Y en mujeres mencionaban más la depresión, la ansiedad, no tanto una adicción, sino una consecuencia de. Uh-huh. Y yo considero al menos que todos somos propensos a tener una depresión y a una ansiedad o a un trastorno mental. La única diferencia entre un hombre y una mujer, masculino, femenino, como ustedes lo quieran ver, es que tu lado femenino, el lado acá de nosotras, es que expresa más lo que siente. Por eso nosotros somos de, yo tengo ansiedad, esto me pasa y necesito, no sé, relajarme, necesito sacarlo, necesito... Cosa que tal vez los hombres también un poco por la sociedad no sueltan sus sentimientos. El tabú de la masculinidad, eres un machito, no llores, vete a levantar pesas para que ya no llores. Mi ex, dices tú. No, mi ex no, mi ex era narcisista. No, también el mío, ¿eh? Es muy común. No, yo le decía de que, ¿sabes qué? Estoy mal, tengo ansiedad ahorita, estoy en un cuadro depresivo, por favor apóyame. No, es que esto está mal, está en tu mente, ya vas con el loquero, ya vas para allá, no, es que tú estás loca. Y yo le pedía, inicialmente empecé terapia pensando que yo era la del problema en la relación. Esa fue el por qué yo inicié la terapia. Yo también. Ay, amiga, nos entendemos. Era una relación ya muy larga la que yo tenía. Y yo en serio pensé que yo me iba a quedar con esta persona. Y yo sentía que yo no lo hacía sentir especial. Que el hecho de yo ser médica, de tener guardias 24/7, o sea, de que a veces te hablen de emergencia al hospital, y que yo le dedicaba literalmente el único día libre de la semana que tenía. Yo sentía que y él me lo decía, que se sentía descuidado. Inició terapia pensando que yo lo estaba descuidando a él, que yo era la narcisista, que yo era la agresiva, que yo era... No. Ahí fue cuando descubrí que yo era una víctima del narcisismo. Que yo le pedí, cuando yo descubrí todo esto, yo le dije, vamos a terapia juntos, o ve tú, inicia tu terapia primero, o por separado los dos, pero considero que la salud mental es muy importante. Lo es. Pero él me decía, no, eso es de locos. Eso es de locos, yo estoy bien, yo ando al 100, cuando lo necesite te aviso, o sea... Wow. Y cuando yo iba a terapia era de que, ay, no me hables hoy.
Porque te vas a poner insoportable y regresas de terapia creyéndote mucho. Y yo así de que, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Ya me desintoxiqué del narcisista, entonces, lo Oh, quiero wow. mucho, hablo mucho desde el respeto, pero esta es mi historia. Y Claro. o sea, el punto de esta pequeña historia que estoy contando es que las mujeres tienden a expresar más sus sentimientos, tienden a expresar más el saber de no estoy bien, no estoy cómoda con esto, quiero hablarlo y quiero solucionarlo. O sea, por lo general nosotras buscamos solas esta ayuda. Y si no, creo que pues todos deberíamos ir a terapia. La Pues verdad. sí, Date, amiga. totalmente. Oye, denme un momento, me van a ver levantarme, Uy, pero me preocupa un poco que salgas de cuadro. la cámara. Si sigue grabando. Sigue grabando sí. Es que no quiero los mismos problemas técnicos de la vez pasada, oigan. Los problemas técnicos de la vez pasada me tenían así. No hay problema. Muy Puras bien. soluciones. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas. Bueno, el resto de Siguiente. las preguntas. Tú, como médica, ¿cómo observas el trato a pacientes con cuerpo femenino? ¿Obtienen el mismo trato que los pacientes con cuerpo masculino? Creo que depende mucho del doctor. Ok. Porque, por ejemplo, Pero en general, trata de darme o un sea, general. si tratan diferente a un paciente masculino con un femenino. Sí. Ay, difícil pregunta. Yo diría que no los tratan igual. Creo que a veces a la mujer no se le explica tanto las cosas. Y al hombre en parte le vale más. O sea, sí, que, como tú decías, que todo laco, ya, vámonos. Ya. Pero a veces una sí quiere conocer, a ver, siéntate y explícame por qué, qué Y no te tengo, quieren qué explicar. necesito. A veces dices, es por la rapidez, pero es parte de tu derecho como paciente, el saber el por qué. Y tú tienes el derecho de preguntar por qué me pasa esto, qué necesito y también de opinar. Y así como hay pacientes que regañan a los doctores, también hay doctores que regañan a los pacientes. Creo que también esto depende mucho del tipo de persona, el tipo de doctor que sea. Muchos creen que a veces cuando el doctor es más mayor tiende a tener estas actitudes un poquito más sangronas, por decirlo de alguna forma. Ajá. Pero créanme que hay veces que doctores jóvenes también lo llegan a tener. No, yo lo he visto, ¿eh? Ustedes saben que yo, pues trabajo como intérprete médico. Obviamente no voy a hablar de ningún caso en específico, pero lo he visto. Lo he visto, de hecho, he visto más a doctores o enfermeros, enfermeras, enfermeres jóvenes siendo más duros, en especial con pacientes femeninos, Sí. que con los pacientes masculinos. Siento que, o algo que sí llegué a ver, yo como estudiante, obviamente, que cuando era paciente masculino y doctor masculino, sí como que se hablaban como el por igual, ¿saben? O sea, como tú y yo andamos así. Pero siento un poco que con las mujeres había un poquito más de yo soy doctor, yo soy hombre, yo soy lo que te digo. Claro. Entonces, y a veces también una como estudiante pues lo vivió. Sí, a veces llegamos a sufrir un poco de mujeres más discriminación al respecto, que eso hablaremos un poquito más adelante. Pero sí es bastante común eso. Y a veces que, por ejemplo, si la mujer es joven, estos son casos que yo he visto, no estoy centrándome en un doctor en específico ni nada en específico, simplemente son cosas que yo he llegado a ver, cosas que mis compañeras me han contado, por ejemplo, si la paciente es joven, le coquetean.
Sí es bonita. Me ha pasado, ¿eh? No, a mí también, créeme. Sí, Y como doctora y como paciente, sí, me ha pasado. claro. No, créanme que, uy, si te contara. Luego, Ahorita vamos a hablar ahorita de vamos a eso. hablar un poquito de eso. Ajá. Siento que si un poquito la persona, la paciente, es una persona mayor, aquí hay de dos. O la tratan muy tierno, como si fuera su una niña, mamá, o si fuera una mamá, su su abuelita, viejita que o no o sabe. hablan mucho con un lenguaje despectivo. O sea, de que usted haga lo que yo le digo. O sea, y hasta ahí. Siento que está en estos ambos extremos. Claro. Que lo bueno es que hay nuevas generaciones de médicos que ya no tienden a tener este tipo de actitudes. Ujú. Y la verdad, bueno, eso lo hablamos un poquito más adelante, pero hay lugares seguros. Y yo insisto, si ese doctor ya no te convenció o doctora ya no te convenció, hay muchos, somos muchos. Entonces, y hay muchos jóvenes que créanme que se han actualizado, que dan un trato adecuado, que simplemente quieren una oportunidad, pero tal vez por la edad que tienen no los toman en serio. También he visto eso por parte de los pacientes, sí, totalmente. Sobre Totalmente. todo hacia La mujer. las doctoras. Uy, ahorita vamos a... Ahorita por vamos a hablar eso. de eso. Ok, entonces definitivamente tratos distintos, ¿no? Que mi opinión y en mi investigación, dándome cuenta de todas estas estadísticas en cómo suele haber más investigaciones en hombres o personas con cuerpo masculino, en cómo suele haber, pues, como es más fácil y es más general el cuerpo del hombre blanco, suele haber más estudios del hombre blanco porque no, o sea, nos vamos a meter también en qué tantos estudios le han hecho a las personas indígenas, nativas americanas, personas negras. De entrada, todo el pinche pedo que pasó en las Olimpiadas con esta boxeadora que acusaban de ser trans y no era una mujer trans, era una mujer, era una mujer cisgénero que pasaba, que tenía cierto nivel hormonal, de hormonas masculinas más alto, pero el suficiente para estar en las Olimpiadas, porque en las Olimpiadas les hacen estudios. Sí, no Y pueden no entrar si no no la, se ajá, hacen esos estudios, si no están en los parámetros ajá. normales. Ella estaba en los parámetros normales y vieron la pinche transfobia culera que sufrió esa mujer. Ella no pudo disfrutar su premio, Ujú. su victoria, porque no solo ella era la ganadora, no solo era la agresora, la trans que se metió de contrabando, también llegué a ver. Es una deportista que por años, desde que era muy chiquita, su papá vio ese potencial que ella tenía en este deporte y dijo, de aquí eres, mijita, date. Si la vida te da limones, haz limonada. Entonces, ella se preparó toda su vida para ese momento, para ese deseo, para ese sueño y el hecho de que pensaron por su físico, por su fuerza, por su desarrollo, por decirlo de alguna forma, que era algo que ella no era, y ella abiertamente dijo, me veo así, pero soy una mujer cisgénero, soy una mujer hetero, soy esto, soy lo otro. Ella aclaró todo, y ella aún así aclarando, la clasificaban en algo que ella no era. O sea, de entrada un misgender, cabrón, y una pinche transfobia culera. Y no se crean que no las vi a todas las terfas de aquí de la laguna. Ay, qué fuerte. Decir terfa, pues aquí se dice terfa porque no hay otra pinche palabra para esas mujeres cisgénero radicales. Son terfas. Lo siento, Carmen, es que No, has date, estado... es tu podcast, amiga, es tu podcast, tú date. Pues sí, culero. Entonces, vamos a continuar. Siguiente pregunta. Algo muy importante que me parece tocar como una mujer que sufrió, bueno, no lo sufrí, bueno, no, sí lo sufrí un poco, que tuvo un embarazo. Yo no sufrí violencia obstétrica, pero me interesa que expliques un poco de la violencia obstétrica y cuáles han sido experiencias que hayas observado. Ok, esto es un tema un poquito, yo lo veo un poquito más fuerte, pero no solo voy a hablar de la violencia obstétrica,
porque la violencia va desde ginecobstetra. Ok. O sea, que me voy, que hablo desde la Desde ginecología. antes. No solo tienes que estar embarazada para tal vez sufrir este tipo de agresiones. Sí, ciertas Totalmente. acciones, sí, porque son acciones de solo embarazadas, pero sí es un poquito más delicado, ¿ok? Traje un poquito de resumen aclarando, porque tengo datos muy bonitos. Perdónenme, soy ciega. Ay, disculpen. Aquí incluimos todo, Somos personas con todo, lentes claro. también. Mira, yo amo ser ciega, sinceramente, porque si me cae mal alguien, yo lo que hacía era, mira, me quito los lentes, ya no veo nada. Cuando tenía que toparme a mi expareja y alguien que al parecer fue su amante, no sé, desconozco, no me quiero meter en esos temas. Pero yo por mi salud mental, yo estaba en el salón así, me salía del salón, ya no veo nada, ya no veo. Salgo por la calle en los lugares que podría toparme, ya no veo nada, Oye, sinceramente. Por mi no, salud mental, no voy a prefiero no negarlo, ver no voy a negar nada. que esa es la razón por la que ustedes no me ven con lentes en la calle. Si no les saludo, No es por no es por sangrón, sangrona. soy ciega. Ajá. Y Va, pues. totalmente, bueno, ahora hablando un poquito de qué es esto, va a ser un maltrato que sufre la mujer en el embarazo. Esto desde ser juzgada, desde ser atemorizada, o sea, generarle un terror a ella, Ujú. ser humillada, lastimada físicamente y también muy importante, psicológicamente. A veces lo psicológico nos genera problemas más adelante. Pero antes de Totalmente. todo esto, obviamente yo también investigué y hice cositas, ¿no? Traemos cositas. En 2021 se hizo una encuesta en el INEGI sobre la violencia Sí. obstétrica. Ahora, en esta violencia, en esta del 100% de mujeres que se les hizo estas preguntas, 31.4% de estas mujeres refieren haber sufrido violencia obstétrica de inicio. Es un gran porcentaje. Es gran porcentaje y ojo, México es uno de los principales países, al menos en Latinoamérica, en que las mujeres refieren más violencia obstétrica. Pero no solo la violencia obstétrica como tal, sino que se hacen procedimientos que en veces no es tan necesario. Y esto ya no es culpa a veces ni de los doctores ni de las mamás, sino del sistema de salud que tenemos. Ok, bueno, eso un poquito más adelante. Sí, sí, sí. Ok, Adelante, tú desarrolla. dentro de esto, un 20% de estas mujeres dicen haber sufrido un maltrato psicológico, físico, durante el embarazo, durante el parto y durante el posparto. Si no me entienden estas palabras, pues durante el embarazo pues es el preparto, o sea, el cuerpo desarrolla el feto, es cuando tenemos la panzota. Ahora, el parto es el momento donde estamos pariendo, ya sea cesárea, parto natural, inducido, lo que sea, ese es el momento. Y el posparto todavía después. No solamente 1 o 2 días después, sino hasta 1 mes, 2 meses después. Porque el cuerpo, o sea, muchas personas creen que ya sale con el bebé porque aún tienes panza. Sí. ¿Por qué aún estás gordita? Yo me sorprendí mucho de eso. ¿Por qué aún estás? Porque el útero tarda bastante en regresar a su forma natural. O sea, el útero normalmente es una cosita así chiquitita. Y en el embarazo les juro que cuando estamos en una cesárea, yo he visto llegar así a ver al útero de una forma impresionante, que es a lo que voy. El cuerpo humano y el cuerpo de la mujer más específicamente es algo hermoso. Sí. Qué fascinación el hecho de tener algo tan chiquito, crear algo grande y desarrollar la vida. A mí también me parece muy hermoso. Ay, deseo ser mamá. Me gusta mucho ver, o sea, ver o escuchar partos en mi trabajo. No Ay. me ha tocado cesáreas, pero sí es muy lindo. Es muy lindo, pero Pero es lindo porque las veo siendo tratadas como deben ser tratadas. justo, eso es a lo que voy. Porque luego, por ejemplo, más del 20% de ellas reciben tratamientos médicos que no son autorizados o que ellas no tienen la conciencia de ese momento de decir quiero esto o no, no me hagas esto. Y muchas de las veces en instituciones públicas, yo creo que en todas, entran solas. O sea, no tienen a alguien que las acompañe. Ahora, dentro de esto, más del 8% de ellas no autorizan que se les hiciera una cesárea. A veces sí no es necesaria la cesárea, a veces créanme que es por querer salvar tanto a la mamá como al bebé.
En esto sí puedo decir que a veces la cesárea puede ayudarnos a evitar muchas complicaciones que pueden llegar a haber. Pero eso ya Claro. depende de cada paciente, de cada doctor que haga esto, ¿no? Ujú. Ahora, más del 8% y yo creo que hasta más, diría yo. Según el INEGI es 8% según yo es más. Siempre va a ser más que lo que la No estadística se dice. les informa el por qué se les va a hacer tal cosa. Que por qué va a ser parto, que por qué va a ser cesárea, que por qué Ujú. en el momento, porque claro, lo ideal sería que cada quien tuviera su médico ginecológico previo al embarazo y que te explique todas estas dudas. Pero también hay que contar que México es un país en desarrollo. Entonces hay mujeres que ni siquiera pues planean el embarazo, que no se dan cuenta que están embarazadas hasta Mucho tiempo mucho después, después. que no tienen los cuidados prenatales, que no tienen un ginecólogo que les diga, tómate esto, haz esto, que les expliquen las cosas. Ahora, un 9% de estas pacientes, este, las ignoraron, ellas refieren ser ignoradas cuando hicieron preguntas al respecto, sobre sus dudas, sobre sus inquietudes, mucho sobre esto. Ujú. Ahora, sobre la violencia obstétrica, abarca un gran sinnúmero de cosas, pero en general es una violencia institucional sumándole una violencia de género. En palabras abarcando grandes, sí voy a dar ejemplos, créanme que sí, pero en palabras fáciles va desde lo institucional hasta por ser mujeres, a Claro. veces por ser... Y créanme que la ginecología, ya por sí sola, en mi opinión, ya es algo agresiva. Porque es una zona íntima, porque es una zona privada, porque a veces el revisar ciertas cosas ya son procedimientos un poquito agresivos, si me voy a entender. Aquí la mami nos dirá. Pues sí. O sea, digo yo, en lo personal, ustedes saben que soy muy libre con mi cuerpo. Entonces para mí no fue tan complicado. Pero sí, o sea, el simple hecho de que te metan el espéculo a mí me incomoda un chingo porque yo soy una persona. Yo de hecho no pude tener a mi bebé por parto natural. Me dijeron, es que no te va a caber. Mm. Literal me dijeron de que tú, como está tu pelvis, como está tu cuello uterino y tu vagina, o sea, no va a salir tu bebé. Mi bebé es un bebé que pesó casi 4 kilos. Ese es un bebé grande. Es un gran bebé. Y no tuve ni diabetes postparto ni nada por el estilo. O sea, solo pues, yo estoy grande, el papá está grande, el bebé estuvo grande, ¿no? Y pero pues sí, a mí cada vez que me meten el espéculo, Era horror, es un un horror. horror. Me duele mucho. O sea, me duele, ¿no? Te dicen, va a incomodarle un poco. No, me duele. No, entonces sí es algo. Ahí es de que tu gine sea sincero. O sea, sea sincera y te diga, Mm, sí te va a doler. O sea, sí te va a doler, sí te va a molestar, sí te va a hacer. La verdad. O sea, no te lo puedo mentir. Y así. Es importante y yo creo que, en mi opinión, de las cosas más importantes con tu gine es la comunicación. O sea, desde que solo vas por consulta, desde que solo vas por un seguimiento médico, de que si te quieres embarazar, de que si te quieres desembarazar, de que si estás en el parto. que hablando de desembarazar, creo que es, bueno, la única vez que he ido con un ginecólogo hombre fue estando embarazada. Mi mamá me llevó porque yo estaba teniendo como que coliquitos, Mm, estaba todavía en mis primeras semanas. ok. Entonces, me dijo, no creo que eso sea normal. Y dije, bueno, pues vamos, ¿no? Y me llevó a un ginecólogo que está aquí en el Agustín Castro. Este, y pues yo le había admitido que yo tuve una interrupción del embarazo en CDMX con un aspirado, que se Ujú. supone que es lo que está estipulado por la OMS, que es la forma más segura de hacer las interrupciones por medio, pues, quirúrgico, ¿no? Que no sea por medio de pastillas. Todo esto lo sé ahora porque ya he sido yo ahora acompañanta para mujeres que han sido Que han tomado la que han decisión. tomado la decisión de, ajá, de
pues interrumpir sus embarazos. Y yo le mencioné que había interrumpido mi embarazo y ¡pum! Me dijo que no, es que no debiste haber hecho eso, que quién sabe qué cosa, no, este embarazo va a ser de alto riesgo. Un chingo de cosas que hasta hizo que mi mamá y yo nos peleáramos porque mi mamá estaba toda alterada así de que no, es que ve lo que hiciste, porque ahora tu bebé está... Voy con mi siguiente ginecólogo y me dice, o sea, me pregunta, ¿no? Y le digo de que no, tuve una interrupción del embarazo. Ok. Bueno, pásate. O sea, nada. Y mi bebé estaba bien y ella dijo, no, va muy bien tu bebé y todo. O sea, Un sustillo nomás. ajá. No, es que es lo que voy. Es importante la comunicación. A veces muchos se dejan llevar por su... ¿Cómo decirlo? Sus creencias. Y es válido. O sea, es válido que ellos no quieran apoyar ciertas cosas, pero también no es algo que se puede negar. O sea, los doctores que yo he visto que por lo menos no apoyan esto, si sabes que no apoyo esto, no voy a ser parte de esto, pero ve a hacerlo. Y si lo vas a hacer, hazlo de forma segura, que es muy importante, ¿no? Ahora, regresando un poquito a la violencia obstétrica, que nos vamos un poquito de lado. Uno de los ejemplos es la infantilización de las madres. Madrecita, viejita, gordita, princesa, panzoncita. Una vez me dijeron panzoncita. No, es que no pueden entrar las panzonas. Y yo, es que estábamos en pandemia. Ay, no, pues qué bueno que no entraste, había riesgo. Igual me enfermé. Igual me Pero enfermé. También se considera actualmente una violencia obstétrica que cuando tú tienes la cesárea o tienes el parto natural, no te den permiso de cargar a tu bebé. Si hay casos en los que no puedes hacerlo por la salud del bebé, que sí se le tienen que hacer procedimientos. Que tienen que llevárselo al NICU. Ajá, pero hay, en su gran mayoría, ya hay estudios, esto es muy reciente, en los que el apego inmediato, ¿qué quiere decir? Que en cuanto el bebé sale, no importa si es de la pancita o si es de tu vagina, de volada te lo colocas. Es una conexión que hay que lamentablemente o hasta el momento yo no puedo describir. Yo no puedo decir, si acá mi amiga sí puede, la verdad. Hermoso. Yo lo veo en las mamás y me parece algo precioso. Pero hay veces que ellas mismas se asustan del por qué no. O si no lo escuchan llorar y no les explican el por qué no está llorando. A veces es porque le están haciendo la limpieza simplemente. O a veces simplemente es porque lo llevaron con oxigenación. Cuando un bebé nace, pues está acostumbrando a un nuevo ambiente. Se tarda en agarrar la onda con respirar, con agarrar el oxígeno, por eso se estimulan, por eso se quitan todas las secreciones. Es el momento en el que su cuerpo, que estaba lleno de líquido, para que me entiendan un poquito, pasa a circular ya toda la sangre. Y ya pasa el líquido que había en los pulmones, sale y entra toda la sangre. Es precioso ese momento, la verdad. Wow. Ahora, también, y esta yo creo que es la que a mí más me duele y que se sigue viendo y que yo al menos sigo viendo muy común,